Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un poquito de complicaciones ahora con el horario. Agradecemos su presencia en este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal a un extraordinario jurista latinoamericano, peruano, al doctor José Antonio Neira Flores. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en este evento tan importante de la Academia Mexicana de Derecho. No, no tiene por qué, doctor. Gracias. Bueno, le reitero, es un orgullo tener al doctor Antonio Neira Flores en un congreso de tal envergadura. El doctor es juez de la Sala Especial Penal de la Corte Suprema del Perú, profesor de las prestigiosas universidades San Martín de Porres y Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres del Perú, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú, egresado de la maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España, máster en Derecho Probatorio en el Proceso Penal por la Universidad de Barcelona, España, autor de los libros Manual del Proceso Penal y Litigación Oral y Tratado de Derecho Procesal Penal y miembro honorario de nuestra Academia Mexicana de Derecho. Él abordará el tema organización criminal y técnicas de investigación en el Perú. Hablando esto en relación a técnicas de investigación, felicitar al doctor porque se dio hace unos días a nivel internacional una noticia precisamente como medio de prueba, como parte precisamente de la investigación en el Perú. Se han aprobado el uso de drones y satélites espaciales. Doctor, vamos a empezar con este tema tan interesante. ¿Qué es el crimen organizado? Bueno, en primer lugar, nosotros somos hermanos como países y en ambos países existen esta clase de delitos, ¿no? En mi país también hay narcotráfico, hay muchos delitos delitos contra la administración pública que tienen que ver con esta clase de eventos criminales y también tenemos trata de personas, entre otros delitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia con el tema de crimen organizado, desde los años 81 que teníamos casos de terrorismo, Sendero Luminoso, MRTA, y bueno, hace aproximadamente unos 7 años por el caso de Brecht, ¿no? Es un gran caso que seguramente en México también ha tenido impacto, ¿no? Donde han estado involucrados 4 expresidentes y muchos funcionarios de países de nuestro país, ¿no? Entonces, de altos funcionarios de nuestro país. Entonces hemos trabajado desde hace tiempo el tema de crimen organizado y si tuviéramos que dar un concepto, igual no es fácil, ¿no? No existe consenso en la doctrina en cuanto a los elementos que la deben definir, ¿no? Desde una perspectiva dogmática, debe conformarse con la regulación que sobre este fenómeno realiza cada ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, por eso en nuestros países hay normas mínimas al respecto, ¿no? Que lo que buscan es armonizar conceptos, reglas o procedimientos para afrontar el problema de las organizaciones criminales, ¿no? En mi país hay un jurista muy famoso, importante, que también es juez de la Corte Suprema, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, por ejemplo, que tiene una definición operativa de criminalidad organizada, ¿no? Él nos dice que es toda actividad delictiva que ejecuta una organización con estructura jerárquico flexible, que se dedica de manera continua al comercio de bienes o a la oferta de medios y servicios que están legalmente restringidos, que tienen un expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente prohibidos, pero para los cuales existe una demanda social potencial o activa. Se expresa en una dinámica funcional permanente y orientada al abuso o a la búsqueda de posiciones de poder político, económico o tecnológico. Pero hay factores, ¿no?, que explican la existencia de la criminalidad organizada, como factores culturales, por ejemplo, que van a destacar el uso de la violencia para resolver conflictos, establecer un determinado orden o como medio legítimo para gestionar las relaciones sociales. Esto provoca asumir sin remordimiento, ¿no?, los asesinatos y coacciones. Desgraciadamente, en mi país, aparte de haber organizaciones criminales, también hay bandas criminales, pero también hay hechos aislados, hay sicariatos. Ya empezó el tema del sicariato, inclusive por infractores. Eso no era común en nuestro país. Desgraciadamente se están produciendo bastantes asesinatos. Entonces los jóvenes sucumben frente al crimen organizado ante la ofrenda de dinero, poder y riqueza. Acá las monedas son los soles, ¿no? Más o menos un dólar es 4 soles, más o menos por 125 dólares podrían matar a una persona. Hay factores económicos, se sirve el mercado capitalista y tiene como fin la maximización de los beneficios, ¿no? Se aprovecha de las fisuras del mercado legal para infiltrarse sobre todo con el dinero negro. Y obviamente hay factores políticos, el clientelismo, la corrupción, que se va a basar en relaciones informales de poder
que se desarrollan principalmente en la vía política y que consisten en el intercambio de favores, ¿no? Entre dos personas en posiciones de desigualdad, cada una interesada en buscar un aliado más fuerte o más débil, ¿no? Hemos tenido problemas serios nosotros con un presidente de la República, ¿no? Que ha sido, está detenido, el último presidente de la República, ha asumido la presidencia de una vicepresidenta, hay imputaciones del Ministerio Público en su contra. También hay un factor de ilegalidad, ¿no? La gran criminalidad organizada se ocupa de negocios prohibidos, siempre negocios prohibidos, ¿no? Si habláramos de la estructura, hay una jerarquía clásica, hay un modelo burocrático con estructura centralizada y piramidal, con un líder que acapara el máximo poder y establece las directrices generales que guían la actividad criminal de sus subordinados. O sea, va a haber relaciones internas que se ajustan a un código de conducta común, ¿no? Cuyo cumplimiento es garantizado mediante una férrea disciplina. Ahí estamos hablando de los códigos de silencio o el código Omerta. En mi país tuvimos Sendero Luminoso con Ismael Guzmán que lo encabezó, ¿no? Y en Italia la Cosa Nostra. Recordarán ustedes ese famoso caso de los años 80, el caso Manos Puliti, donde mataron al juez Giovanni Falconi, donde mataron a Borsalino, por ejemplo. Pero también tenemos un grupo de estructura horizontal, un caso contra 1.200. Hemos tenido también un caso nosotros contra 1.200, que fue el caso de los Vladivideo, ¿no? El caso contra el presidente Fujimori, su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Creo que ha sido el más grande caso que ha habido en Latinoamérica y Centroamérica y además en el mundo, comparado con el caso de Manos Puliti allá en Italia, que ha sido el caso de los Vladivideo, donde se comprendió a 1.300, la mayoría altos funcionarios públicos, muchos grandes empresarios que recibían graves actos de corrupción a cambio de mantener una reelección, ¿no?, presidencial. Entonces, pero también tenemos grupos de estructura horizontal, celular o de red, ¿no? Son estructuras débiles, sin una dirección única ni una coordinación interna, cunden el desorden y proliferan las luchas internas por la hegemonía de ciertos territorios de acción criminal. Son flexibles, de pequeño tamaño y cuyo factor de cohesión es la lealtad. En Italia, por ejemplo, la camorra italiana, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Tenemos aislados, nosotros nos dividimos en regiones, tenemos aislados en varias regiones, ¿no? Después también hay grupos de estructura fluida, tienen un nivel de organización menor, sus integrantes están unidos por lazos menos consistentes y más variables, o sea, la estructura interna se va a componer y recomponer en función de cada operación criminal llevada a cabo. Por ejemplo, Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda. En el caso de Al-Qaeda, el factor común es el llamado a la yihad, ¿no? Entonces se desplazan libremente y adaptan fácilmente a su coyuntura en la que operan debido a la escasa cohesión formal existente entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el único punto en la yihad, ¿no? El único punto de convergencia, cierto, es su finalidad ulterior a la yihad, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos también un elemento funcional, la división de trabajo, ¿no? La organización supone una distribución de funciones, derechos y deberes coordinados en un sistema organizacional y dirigidos al objetivo final. O sea, se realiza por la especialización de sus miembros, ¿no? La cual conduce a la profesionalización. Mientras más lo sea, será un miembro menos fungible dentro de esta, ¿no? El elemento temporal tiene que ver con el tema de la transparencia, el carácter estable o permanente, la organización criminal, permite diferenciarlo del acuerdo criminal esporádico para cometer determinados delitos. Ya vamos a hablar que en el Perú, aparte de organizaciones criminales, tenemos también bandas criminales, también, porque no califican con la complejidad de una organización criminal y acá teníamos problemas muy serios en la calificación de los hechos por parte de la fiscalía, por parte de la policía, y entonces eso generaba impunidad, entonces se tuvo que hacer una adición al Código Penal, al artículo 317 del Código Penal, se adicionó el 317B para crear el tema de banda criminal. Ya vamos a hablar de eso más adelante. También tenemos el tema de elemento personal, que la organización está integrada por 3 o más personas, o sea, el carácter numérico sirve para establecer parámetros de contundencia y dañosidad de la conducta organizativa. Si está compuesta por 3 o 5 integrantes, su operatividad se limita a una circunscripción territorial no muy extendida. Y hay un elemento teleológico, ¿no? Porque eso va a corresponder al desarrollo futuro de un programa criminal. Va a haber 2 finalidades, una inmediata, concentrada en la comisión de los delitos medios previstos dentro del programa criminal, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3. Tenemos una ley 30.077 que se pronunció el 20 de agosto del 2013, que se llama Ley de Organizaciones Criminales. Es el 30 de agosto del 2013, a pesar de que el Código Procesal Penal se ha puesto en vigencia el 1 de julio del 2006. ¿Por qué 7 años después se puso en vigencia una ley que se denomina de crimen organizado? Porque una fuente
del Código Procesal Penal peruano, una de las fuentes precisamente fue ese caso que yo les he indicado de los live videos contra 1.300 imputados, porque ha sido el más grande caso de crimen organizado, cualquier cantidad de delitos contra administración pública, tráfico ilícito de drogas, en fin, etc., secuestros, en fin, homicidios también, de tal manera que para que hagamos la reforma procesal penal en el Perú, tuvimos en cuenta ese caso y se descubrió ese caso en agosto del 2000. O sea, en agosto del 2000 se exhibió un video y en ese video se estaba filmando que un congresista de la República que acababa de ser elegido estaba cobrando $30.000 para vender su conciencia una vez que preste juramento, a favor de, obviamente, de la reelección, ¿no? El asunto es que se produjo todo un escándalo y eso produjo que el presidente de la República de esa época se vaya al Oriente y renuncie por fax. El asunto está que no pasó mucho tiempo y se divulgaron 1.300 videos. Aparecieron 1.300 videos, empezaron a soltarlos poco a poco y estaban grabados las más altas autoridades públicas y grandes empresarios, todos recibiendo billetes de la corrupción. Dólares, fajos de dólares que daba el asesor principal del expresidente de esa época. ¿A cambio de qué? A cambio de que reciba apoyo político, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las fuentes del Código Procesal Penal que actualmente tenemos. Ya nosotros tenemos 16 años con el Código Procesal Penal, pero obviamente también la fuente ha sido europea continental, ¿no? Hemos tomado instituciones españolas, italianas, alemanas, también de Francia, Suiza, de tal manera que, y todos, igual que ustedes seguramente, un Código Procesal Penal tipo de Iberoamérica que el año 1988 crearon el maestro Julio Mayer, Bernal Cuellar, la brasileña Ada Pellegrini Grinover, otro argentino, Fernando de la Rúa. Y entonces tenemos una finalidad inmediata en estos temas del crimen organizado, pero también tenemos una finalidad inmediata, ¿no? O sea, la finalidad teleológica que les indicaba, ¿no? Ahí se concentra el verdadero móvil de las organizaciones criminales, la verdadera razón de cohesión, de concierto, de voluntades, ¿no? Cuando hablo de cohesión, eso equivale al grado de unidad entre sus miembros respecto a la estructura y funciones preestablecidas. La disminución de la cohesión y las violaciones del orden suelen traducirse en pérdida de productividad, conductas desleales, conflictos y deserciones y fracasa entonces la organización criminal, ¿no? Pero ellos tienen una tendencia a la autoconservación, ¿no? Están en constante relación de intercambio con su medio social y se van adaptando a los cambios tanto internos como externos. Entonces, la permanencia de la organización es el presupuesto para que pueda alcanzar sus objetivos de manera continuada, ¿no? Entonces, ¿qué concepto podríamos dar de crimen organizado? Una noción es más un producto de política criminal que una necesidad de la teoría del delito o de la consideración dogmática. O sea, la capacidad de rendimiento del concepto es predominantemente política antes que científica, supone una idea elaborada con criterios de naturaleza comunicativa y simbólica que sirven para brindar los fundamentos de una política de lucha con carácter de excepcionalidad o emergencia. Ejemplo, acá en mi país, no sé cómo será en México realmente, si se trata de procesar a un alto funcionario de la República, la Constitución Política del Estado, en el artículo 99, la nuestra es desde el año 1993, establece que cuando se trata de presidentes de la República, ministros, congresistas, jueces de la Corte Suprema, fiscales de la Corte Suprema, Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, para que se les pueda procesar penalmente, para que la fiscal de la Nación pueda hacer la imputación, primero el Congreso de la República tiene que autorizar el aforo, tiene que haber una acusación constitucional. Si el Congreso de la República dice no, el fiscal no puede hacer nada. ¿Es igual en México? Sí. Ah, ok, igual. O sea, bueno, entonces les hablaba yo que el 20 de agosto del 2013 se puso en vigor la ley 30.077, la ley contra el crimen organizado, ¿no? Que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Pero, por supuesto, las reglas ya están en el Código Procesal Penal porque es un Código Procesal Penal con fuentes del más grande caso de corrupción que ha habido acá. ¿Por qué digo eso? Porque si en agosto del 2020 salió el primer video, en diciembre del 2020 empezaron las reformas en mi país al Código Penal y el Código Procesal Penal. Salió la ley 27378 del 21 de diciembre del 2000, que se conoce como la Ley de Colaboración Eficaz, y también la ley 27379, que era la ley de 14 medidas limitativas de derecho para investigaciones preliminares en crimen organizado. No las teníamos, no teníamos ninguna regla
de investigación preliminar en el Código de Procedimientos Penales era de 1940, era una copia del Código de Procedimientos Penal francés, la única diferencia que había que en Francia era en francés y en Perú era en castellano, pero igual era una copia del francés, o sea, ¿cómo podía servir? O sea, no se puede importar una ley de un país donde hay otra clase de problemas, hay otra realidad a los nuestros. En Latinoamérica las cosas son diferentes, no sé si en México pasa lo mismo, he ido un montón de veces a México, pero no, Claro. prefiero que el propio doctor Najea se refiera a qué pasa cuando la luz está en verde acá, las personas pueden pasar o también es posible que un auto pueda cruzar y lo pueda atropellar a uno, porque acá hay que mirar, aunque la luz esté verde, hay que mirar, porque no, si la luz está roja para el conductor, de repente, pum, igual pasa, igual te atropella. En Europa continental eso no pasa. Primero es el peatón, aunque la luz esté Claro. en verde, primero es el peatón siempre, el primer respeto. Es otra cultura. Sí, totalmente Acá en diferente. Perú todavía se comete el delito de usurpación, mucho delito de usurpación, despojar de la posesión inmueble a otra persona. Eso no ocurre en España, eso no ocurre en Italia. Seguro que en México también ocurre, ese es el problema. Entonces, bueno, claro, en la ley 30.077, en esta ley de crimen organizado, se da un concepto operativo ya de organización criminal, pero les digo que en el Código Penal, en el artículo 317 del Código Penal, ya tenemos ya definido esto, a pesar de que la doctrina tiene normas y todo, ¿no? Que es una organización criminal en la ley 30.077. Se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en esa ley 30.077 en el artículo 3, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ahora yo les voy a indicar cuáles son esos delitos, seguro que coincide con los que hay en México. Entonces, la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella también, o que actúan por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal, también son comprendidos dentro de nuestro proceso penal, ¿no? También. ¿A qué delitos aplicamos nosotros esto? Aplicamos a homicidio calificado, sicariato, a conspiración, al ofrecimiento para el delito de sicariato, ¿no? Tenemos entonces secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, ¿no? Puede ser hurto simple, puede ser robo agravado, entonces puede ser también estafa, pornografía infantil, desgraciadamente hay pornografía infantil utilizando el tema cibernético, extorsión, usurpación, hay delitos de usurpación, hay grupos de gente que se mueven por todo el país, van, se apoderan de determinado lugar, lotizan y empiezan a vender, ¿no? Y generan todo un problema social, estadual, delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas también, delitos contra la salud pública también, aparte de tráfico ilícito de drogas también, tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales, ahí vamos a trabajar en delitos ambientales como el tema de los satélites espaciales, sí. Delito de marcaje o reglaje, genocidio, desaparición forzada y tortura. Obviamente todo lo que yo cito está previsto en el Código Penal, usted también lo debe tener, pero también entra a tallar ahí Blanqueo de activos, sí, claro. lavado de activos, delito de falsificación de documentos y todos los delitos contra la administración pública se puede aplicar esta ley de crimen organizado, ¿no? Esta ley de crimen organizado, ¿no? Entonces, el móvil, ¿cuál es? El móvil siempre lucro, ¿no? Lucro siempre, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, también terrorismo. Tenemos menos incidencia, pero desgraciadamente todavía tenemos terrorismo. En el interior del país hay un lugar que se llama el Brain. En el Brain es el más grande lugar donde se produce droga acá en mi país. No sé si somos el número 2 ahora después de Colombia. Desgraciadamente estamos entre el 1 y el 2 y en el Brain es una zona que queda en el medio del Perú, en la sierra, selva, y ahí se produce mucha droga. La fiscalía, la policía suele sostener que hay despegan avionetas y todas esas cosas, entonces que hay una vinculación del terrorismo con el narcotráfico, también que habrían ciertos grupos que estarían apoyando, ¿no? Entonces,
Pero, ¿qué pasa? El terrorismo tiene su propia ley. Tiene una propia ley, un decreto legislativo antiguo, un decreto ley de los años 1992, me acuerdo, que es el decreto ley 25475. Yo fue de terrorismo, el año 1992, entonces esa ley sigue vigente con mínimas reformas, la conozco muy bien. Entonces, en los casos de terrorismo, crimen organizado, se maneja ese decreto ley que es del año 1992, donde se establece la penalidad y los procedimientos, investigación, instrucción y juicio, ¿no? Entonces también. Entonces, también se puede imputar la ley cuando estos delitos prevean como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal, ¿no? Cualquier otro delito cometido en concurso con los delitos ya mencionados también puede aplicarse esta ley, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución legislativa en mi país sobre el tema de crimen organizado? Arranca todo en el 317 del Código Penal. Uno busca el Sistema Peruano de Información Jurídica, ahí lo encontramos, arrancó con agrupación ilícita. Así empezó en el Código Penal de 1991, nomenclatura originaria. Después se cambió a asociación ilícita. Eso ha sido con una ley 28355 y después, hace no muchos años, con el decreto legislativo 1144, organización criminal, ¿no? Entonces, toda la fuente legal que nosotros tenemos para estos temas es una copia, ¿no? Una copia del artículo 317 del Código Penal Español, que está vigente. De ahí sacamos nosotros este tema del cual estamos hablando, ¿no? Del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué dice ese artículo 317 del Código Penal Español vigente? Capítulo 6 de las organizaciones y grupos criminales. El artículo 570 bis 1, quienes promovieron, constituyeron, organizaron, coordinaron o dirigieron una organización criminal serán castigados. A los efectos de este código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas, allá son dos, acá nosotros somos tres o más, ya vamos a decir que banda criminal son dos personas, de dos para arriba, que son conformadas por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, ¿no? Entonces, yo voy a reiterar lo que ya he dicho, el artículo 317 del Código Penal, el 29 de octubre del 2016, o sea, hace 6 años se puso en vigor un decreto legislativo 1144. ¿Qué quiere decir? El Congreso de la República le dio facultad al Poder Ejecutivo y sacó esta norma. 317 del Código Penal se reformó. ¿Qué dice? El que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días. Multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1, 2, 4 y 8. O sea, ejercer funciones públicas, otras actividades. Pero recuerden que siempre que se hace una imputación, organización criminal, no se necesita haber cometido un robo, un hurto. O sea, además de eso, te descubren un tráfico de drogas, va en concurso. Salvo que el tráfico de drogas tenga la figura agravada. Entonces, por eso es que no piensen que la pena es muy baja. Es de 8 a 15, pero va a ir en concurso real seguramente con otros delitos. Lo que yo les he dicho, homicidio, lavado de activos, no sé, etc, etc. Ese es el problema acá en Perú. La Fiscalía hace imputaciones, se hace investigación siempre por dos delitos mínimos, ¿no? Cuando se trata de estos casos, ¿no? Ahora hay agravantes también. La pena puede ser no menor de 15 ni mayor de 20 años y después con penas principales también como inhabilitación o multa cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Ahí la pena es de 15 a 20 años, ¿no? Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Acá en el Perú tenemos cadena perpetua. Tenemos cadena perpetua y la máxima pena privativa de libertad temporal es hasta 35 años, ¿no? Pero para estos delitos no hay cadena perpetua. No hay, salvo que hayan otras figuras, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? La organización criminal se puede promover de la siguiente manera. Comprende la realización posterior de actos de difusión, consolidación y expansión de una acción criminal ya creada e incluso en aplicación de sus proyectos delictivos. También el que promueve la organización criminal está a cargo, de modo formal o fáctico, de todo el proceso de planificación estratégica que ha de orientar el futuro de aquello, ¿no? Organizar una organización criminal. Esta conducta involucra todo acto dirigido a diseñar y proveer de una estructura funcional y operativa al grupo delictivo ya constituido,
O sea, puede ser realizada también por quienes constituyeron o fundaron la organización criminal o por un integrante distinto de aquellos, ¿no? Cuando hablamos de constituir una organización criminal, este es un acto fundacional, ¿no? O sea, ¿cómo se origina? Que define la composición, ¿no? Los objetivos, las estrategias de desarrollo, el modus operandi y las acciones inmediatas y futuras de la acción delictiva, ¿no? Integrar una organización criminal. Su alcance comprende todo acto de adhesión personal y material a una estructura delictiva persistente a la cual el autor del delito se incorpora de modo pleno e incondicional. Por ejemplo, acá la droga también sale por algunas personas que le llaman burriendo. Pero ¿cuánto pueden llevar en un avión? 12 kilos. Pero, desgraciadamente, mi país no es muy grande. Mi país es frontera con Chile, frontera con Ecuador, por el otro lado es frontera con Brasil, tenemos el Océano Pacífico, y el primer puerto del Perú es el Callao. Yo vivo en Lima. Lima es la capital de la República y a 40 minutos de Lima queda el Callao. Hay que ir al Está el aeropuerto. aeropuerto, ¿no? Ahí queda el aeropuerto también. Está el aeropuerto y también queda el primer puerto de todo el Perú. Todas las embarcaciones, las más grandes embarcaciones del Perú salen y llegan de todo el mundo. El asunto es que se ha descubierto en muchos casos que en el interior de una embarcación hay un container con 500 kilos de clorhidrato de cocaína. Entonces, el tema es, ¿quiénes lo pueden hacer? Solamente lo podría hacer una organización criminal, porque como, o sea, el resto de productos dentro de la embarcación, todo es lícito. Acá tienen una jerga, han preñado, dice han preñado la embarcación, ¿no? Han incorporado ahí. Entonces, con tantos controles que hay, se supone que escáner y todas las cosas, entonces eso, hemos tenido juicios también respecto a esa clase de temas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integrar una organización criminal, su alcance comprende todo acto de adhesión personal y material a una estructura delictiva persistente y a la cual el autor del delito se incorpora de modo pleno e incondicional. O sea, cuando hablamos de organización jerárquica, líder, dirigente, jefe, ¿no? ¿Quién es el líder? Es un gestor funcional con amplias facultades de orientación, conducción y coordinación de las actividades delictivas del grupo criminal. No ejerce un mando vertical ni coactivo sobre los demás miembros del grupo delictivo, sino más bien finalista, consensuado. ¿Por qué? Si no lo descubren. Tienen un compartimentaje, ¿no? La mayoría tienen un compartimentaje, ¿no? De tal manera que no caiga nunca el de arriba, ¿no? Aunque ahora también hay horizontales, ya vamos a ver, y eso pasa, ¿no? O sea, el de arriba da la orden y el que la ejecuta, acá han matado personas acá cuando era el tema de temas de mantener la reelección también, y obviamente el que ejecuta no sabe quién es el que da la orden. Incluso acá, para que haya una condena para el expresidente Fujimori, se tuvo que salió una sentencia donde se aplicó grupos aparatos organizados de poder para establecer que ahí se entiende que ahí el que dirigía todo este movimiento era el señor Montesinos, según el marco de imputación fiscal, y también hay sentencias, pero el presidente de la República tomaba conocimiento. Se utilizó una teoría de Klaus Roxin, de Alemania, que está en la sentencia. La sentencia está publicada en la página web del Poder Judicial, de 700 páginas en primera instancia. En segunda instancia, yo fui uno de los 5 jueces que integró la Sala Penal de la Corte Suprema, que declaramos no haber nulidad en esa sentencia y confirmamos la condena y pena por 25 años, ¿no? Por ese caso de homicidio, se conoce. También hay un caso, se llama el caso Barrios Altos y La Cantute, Sí, claro, en fin. claro, la Corte Interamericana ha hecho más claro. Claro. Entonces, el jefe es un órgano intermedio al cual le corresponde el control sobre la ejecución de las acciones delictivas que deben cumplir los integrantes colocados bajo su mando. Su autonomía está siempre limitada a lo táctico y subordinada al poder central del dirigente. Es frecuente en las organizaciones descentralizadas que adoptan la estructura de la jerarquía regional, como por ejemplo las que se dedican al tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la trata de personas, entre otras modalidades de crimen organizado. Y el dirigente es un órgano central que ejerce una clara posición de mando y poder al interior de la acción criminal. Define y ordena el quehacer de los demás integrantes de modo directo y vertical. Y obviamente también existe el financista, ¿no? Si no hay billete, ¿cómo va a funcionar la acción criminal, no? Es un gestor especializado y de confianza encargado de proyectar, procurar, suministrar o administrar los recursos financieros y logísticos que requiere la acción criminal para su operatividad delictiva, ¿no? Por lo general se encarga también de controlar el flujo contable de las ganancias ilícitas y de contactar las operaciones de lavado de activos que sean necesarias para su aseguramiento y reinversión, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso que le imputaron al señor Vladimiro Montesinos, se atribuía que él, o sea, era para el soborno de altas autoridades públicas, por ejemplo, gente del Jurado Nacional de Elecciones que tenía que ver con el tema de las elecciones, ¿no? Y algunos jueces supremos, fiscales supremos,
también gente de los medios de comunicación social para el tema de las noticias, y entonces se entiende que este señor recibía fondos, ¿no?, del propio Estado. Había de los fondos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se le daba una cantidad de 1 millón de soles al mes de cada uno de ellos, y aparte que llegaban otros fondos que se decía que venían de otras fuentes ilícitas, y se manejaba todo. Una señora, era su brazo derecho el señor. La anécdota es que lo guardaba la señora en unos costales. Costales son unas bolsas grandes, ahí adentro estaban todos los dólares. La señora sacaba el dinero, le entregaba al caballero para que él se encargue de entregar a las personas según el marco de imputación de la fiscalía. Estoy solamente citando a esa situación y a la sentencia también que ya se han pronunciado. Yo he intervenido en muchos juicios que se le ha hecho al señor Montesinos, en muchos juicios orales que ha habido. Entonces, el dirigente, ¿no? El dirigente es un órgano central que ejerce una clara posición de mando y poder al interior de la acción criminal, define y ordena el quehacer de los demás integrantes de modo directo, ¿no? Ahora, nosotros les he dicho, tenemos en el Código Penal, en el artículo 317 del Código Penal, el tema de la banda criminal, pero ahora quisiera referirme al tema que me trae más a la reunión y por la cual usted me han invitado, ¿no? Doctor, qué interesante todo el planteamiento. Por ejemplo, acá en México es la famosa declaración de procedencia o desafuero, artículos 110, 111 constitucionales, pero qué importante es todo este proceso de internacionalización del derecho constitucional cuando aborda el tema Barrios Altos y Cantuta, ¿no? Claro, ahí ese caso llegó hasta la Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Claro. Humanos, y entonces, en primera vuelta, diría yo, ¿no?, que tuvo que ver con el tema de la decisión que se tomó en la Corte Suprema, y se Sin tuvo efectos. tuvo que dejar sin efecto y pronunciar otra, pero después también hubo otra, una segunda vuelta que tuvo que ver con la aplicación del indulto al mismo señor, ¿no? O Sí, sea, son claro. 25 años de pena privativa y libertad, tenía privado 12, y entonces el presidente de la República de esa época le dio indulto. Eso también llegó por los familiares de Barrios Altos y La Cantuta a la comisión y entonces a la corte, y el asunto está que ellos indicaron que esto no era convencional, y después acá en el Perú se tuvo que... Yo justamente trabajo en esa sala actualmente, se llama Sala Penal Especial de la Corte Suprema para Altos Funcionarios de la República, y acá nosotros en segunda instancia confirmamos la decisión de que efectivamente no era convencional y que el señor tenía que continuar cumpliendo la pena que le faltaba, que eran 13 años de pena privativa y libertad, porque, claro, el tema es que se hablaba de enfermedades que él tiene, y obviamente esas enfermedades pueden ser atendidas, tienen un establecimiento penal especial solamente para él, y en todo caso el INPE, que está a cargo de eso, se llama Instituto Nacional Penitenciario, tiene que proveer, como de hecho provee ciertas condiciones favorables para su atención de salud. Está solo, en un lugar poco amplio, tiene una enfermera, pues recibe médicos, aparte también de los médicos particulares que hay. Ahora, claro, se supone que ya, si se llega a demostrar que hay una enfermedad que sea ya terminal, en esos casos, pues obviamente ya tendrá que haber otra clase de pronunciamiento, ¿no? Excepcional, pero Pero qué hasta importante lo ahora que ha hecho, doctor, perdón, doctor Neira, y quiero hacer hincapié porque nos ven en toda América y en parte de Europa, del trabajo que ha hecho como jurista. De verdad lo felicito y nos enorgullece como miembro honorario, porque este tema del control de convencionalidad, acuñado pretorianamente, primeramente en votos razonados por parte del expresidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, y ya estuvo con nosotros y es miembro honorario también, y que después colegiadamente se vino generando y desarrollando a partir de 2006, a veces es complicado en nuestra América Latina ejercerlo, ¿no? claro, yo más bien le voy a enviar la resolución para que usted lo ponga a Sí, disposición de las personas que lo siguen, desde la como, academia, los miembros de la academia y en general, por favor, doctor. como ya lo he hecho ya respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre banda criminal, y también sobre organización criminal, que es la 8-2019, y también le envié la 10-2019, que tiene que ver con técnicas especiales de investigación criminal, ¿no? La segunda parte de esta conferencia tan interesante, ¿no? Y después de haber visto precisamente organización criminal, en el crimen organizado y la banda criminal, entrar a los principios y técnicas especiales de investigación. Claro que sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que le decía yo al comienzo que nosotros hemos tenido
bastantes problemas, ¿no? Con el tema, no solamente el concepto de organización criminal, sino que también en muchos casos no se cumplían los elementos de esta y entonces se generaba impunidad. Entonces, por esa razón es que se tuvo que generar un tipo penal que se denomine banda criminal. En cuanto a las técnicas especiales de investigación, se va a aplicar en ambas la misma, pero había que, para temas de tipicidad, acá en el derecho penal prima el principio de legalidad, Claro. tuvimos que hacerlo, ¿no? Tuvimos que hacerlo. Entonces, justamente en el acuerdo plenario penal que yo hice referencia, nos hemos referido a eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de banda criminal y circunstancias agravantes específicas, es un tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a aquellos delitos comunes que sean ejecutados por sus integrantes, ¿no? O sea, esto nosotros lo tenemos en el artículo 317b, por eso es 17b del Código Penal, banda criminal, y entonces solo debe aplicarse para sancionar las estructuras delictivas de constitución básica y cuyo modo de accionar delictivo carece de complejidad operativa y funcional al estar dedicada a la comisión de delitos comunes de despojo y mayormente violentos como el robo, la extorsión, el secuestro, el marcaje, el sicariato. No vamos a encontrar tráfico ilícito de drogas ni terrorismo, ¿no? Estos son delitos violentos. Los de la banda criminal siempre son delitos violentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la banda criminal, por ejemplo, en estos delitos de hurto, de robo, marcaje, acá hay un delito de marcaje o reglaje también, o sea, donde se adelanta la barrera de punición porque podría ser que alguien nos esté siguiendo, ¿no? Nos esté siguiendo para después cometer un delito, eso también se ha tipificado acá como delito en el Perú, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, si tuviéramos que hacer una diferencia entre organización criminal y banda criminal, ¿cómo sería? Hemos dicho que en la organización criminal, mínimo 3 personas. Estructura rígida o flexible. Proyecto criminal de ejecución continua, consistente en delitos de producción o economías ilegales, permanencia. Hemos dicho que actos concretos de constitución, organización, promoción, integración. No es necesaria la comisión de un delito, hemos dicho. Posición o rol dentro de la organización para configurar agravante específica, y entonces se aplica de modo residual solo en delitos que no tengan agravantes específicas por acción criminal. Porque, por ejemplo, hay algunos delitos que ya lo tienen, entonces, ¿para qué se va a aplicar nuevamente otro tipo penal por lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de banda criminal, se reduce ya la cantidad de personas, estructura básica y mínima, 2 personas, solo 2 conductas típicas, constituir o integrar. Es un proyecto criminal con continuidad operativa de delitos de despojo y violento. Si no existe solo, será un concierto criminal. Podría ser que también haya 2 personas o más, pero que no haya despojo ni violentos, sería un concierto criminal, que también es un agravante por pluralidad de imputados, ¿no? O sea, pluralidad de imputados, banda criminal, o si no, organización criminal, ¿no? Dependiendo que se dé cada una de las características. Cuando hablamos de banda criminal, su operatividad también es residual, no es necesaria la comisión de un delito, ¿no? Entonces, ahora sí creo que podemos entrar nosotros al tema de las técnicas especiales de investigación, ¿no? Entonces, para eso nosotros trabajamos en el Perú. Acá en el Perú, desde el año 2004 a la fecha, trabajamos mucha jurisprudencia vinculatoria en el área penal. Aproximadamente debemos tener unas 200, o sea, en el área penal. Obviamente, el Código Procesal Penal nos autoriza, la Ley Orgánica del Poder Judicial también. En la Ley Orgánica del Poder Judicial tenemos un par de artículos, el artículo 22 y 116, que dicen que las salas de la Corte Suprema pueden seleccionar jurisprudencia vinculatoria cada 3 meses para que tenga un carácter de jurisprudencial, pero también en el Código de Procedimientos Penales del 40, nosotros, a pesar de que tenemos 16 años y 8 meses de reforma procesal penal en todo el Perú, y que en todo el Perú ya está la reforma procesal penal, porque acá no se aplicó en simultáneo todo el Código Procesal Penal. Acá ha sido poco a poco, como en Chile, por ejemplo, de manera progresiva, en un lugar pequeño. ¿Ustedes cómo fue, doctor? En México, No, ¿cómo fue? originalmente ese era el mecanismo, no funcionó y después el Código Nacional se habló para entrar en vigor 8 años dieron para la implementación, pero simultáneamente. Acá no fue así. Acá se dejó un par de años Literalmente. para la implementación, igual fue poco a poco, arrancó un lugar que queda cada 2 horas de Lima, que es Huaura, casos simples, pocos casos, después se amplió a otros distritos judiciales del norte del Perú, después del sur, finalmente llegó a Lima, Lima Centro, que es la capital. Lima, que es un monstruo, para nosotros sí, somos 32 millones de habitantes, por la cantidad de habitantes somos 12 millones de habitantes. Lima tiene varias cortes, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este,
Y entonces ha llegado a Lima Centro, donde se entiende que hay los principales negocios, actividad. Desgraciadamente se ha querido hacer centralismo, pero no se ha logrado totalmente, las mejores universidades, por ejemplo. Entonces, el tema está que recién llega la reforma el 15 de junio del 2021 a Lima Centro. Entonces hay un montón de casos en liquidación que siguen con el Código de Procedimientos Penales del 40. En la Corte Suprema hay dos salas. La Sala Penal Permanente ve casos de casación con el Código Procesal Penal y la otra sala, la Sala Penal Transitoria, ve casos de Código de Procedimientos Penales del 40, donde no hay casación, hay instancia plural, segunda instancia, y ve recurso de nulidad, como se llama. Entonces, el artículo 301 A del Código de Procedimientos Penales del 40, el año 2004, estableció la jurisprudencia vinculatoria. ¿Como qué? Como lo que se llama acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, donde se juntan todos los jueces de las salas penales de la Corte Suprema, y si toman un acuerdo por mayoría, entonces eso los vincula a ambas salas, y todos los jueces de la República, porque también el artículo 433, inciso tercero, del Código Procesal Penal, señala que las salas penales de la Corte Suprema pueden establecer doctrina jurisprudencial, están obligados los jueces de la República, jueces penales de la República, a aplicar esa jurisprudencia, salvo que el caso que tengan sea un caso que sea diferente, ellos podrían apartarse de la jurisprudencia, pero si no, como la idea es que acá nosotros no hacemos leyes, pero sí interpretamos y aplicamos las leyes, la finalidad es uniformar la jurisprudencia, que haya predictibilidad, que haya seguridad jurídica, que haya igualdad, hay un solo código penal acá, nosotros no somos federales como ustedes, hay un solo código penal, procesal penal, ejecución penal, y por lo tanto esa es la finalidad, ¿no? Entonces, claro, se cambian las jurisprudencias también, no están escritas en piedra, los institutos jurídicos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, podrían presentar propuestas de variación, se hacen audiencias y es posible que estas puedan ir variando, pero la idea es que haya seguridad jurídica. Entonces, así sacamos el Acuerdo Plenario Penal 10-2019 sobre organización criminal y técnicas especiales de investigación. Incluso yo he sido uno de los coponentes, hemos sido dos los coponentes de este Acuerdo Plenario Penal. ¿En qué nos hemos basado para hacer este Acuerdo Plenario Penal? Donde vamos a trabajar el tema de los drones y los temas de los satélites especiales. Nos hemos basado en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de Viena de 1988. También en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo del 2000, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida del año 2003. Entonces, ¿cuál sería nuestro concepto de técnicas especiales de investigación? Métodos de esclarecimiento o averiguación utilizados para reunir información aplicados por la autoridad penal con el objetivo de detectar e investigar delitos y sospechosos sin alertar a la persona o personas a las que esta acción va dirigida. Entonces, si tenemos que clasificar las técnicas de investigación, hay las tradicionales, aquellas que se visualizan hacia atrás, reconstruyen hechos del pasado y ofrecen al investigador los móviles y circunstancias en que se cometió el delito, así como la determinación de las personas que participaron en su comisión. ¿Y cuáles son las técnicas nuevas? Las técnicas especiales de investigación, aquellas que visualizan el presente y hacia adelante, a modo de extraer elementos de una organización criminal en plena operación y comprende toda la información relacionada a la agrupación criminal. Tienen principios, obviamente, principios de legalidad, las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo y forma previstas, se impondrá mediante resolución motivada a instancia de parte procesal legitimada. Eso lo tenemos en el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Principio de seccionalidad o de subsidiariedad. La medida intrusiva se adopta cuando no exista otro medio de investigación del delito que sea de menor incidencia y causación de daños sobre los derechos fundamentales que inciden primordialmente en el derecho a la intimidad, ¿no? De eso se trata. Principio de proporcionalidad, un presupuesto formal de legalidad, el presupuesto material de justificación teleológica. Requisitos extrínsecos, jurisdiccionalidad de la medida en tanto se afecta de modo grave los derechos fundamentales y motivación de las resoluciones judiciales. Requisitos intrínsecos, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tenemos el principio de celeridad, la aplicación de las técnicas especiales de investigación deben darse con prontitud y diligencia por la finalidad de las mismas y dentro del marco de la oportunidad de sus actuaciones.
Incluso es posible que puedan otorgarse prórrogas, intervenciones a las comunicaciones, por ejemplo. Tenemos nosotros regulado en los artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal, siempre que no vicie de ineficacia la fuente de investigación o de prueba que puedan recabarse. Principio de reserva, se dictarán y ejecutar dentro de la más estricta reserva o sigilo. Una de las características más importantes es no ser detectado. O sea, no se le va a comunicar jamás a nadie que se está aplicando esta técnica especial de investigación. Es un tema policía fiscal, y una vez que ya se ejecuta, recién se comunica a la persona que está siendo intervenida para que apele o para que solicite un reexamen, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? El sospechoso reduce drásticamente sus actividades ilícitas y es ineficaz. Principio de pertinencia, solo se recaba lo que sea relevante para el debido esclarecimiento de los hechos investigados, y así se definen el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida, y para la elección de la medida pertinente, pues ahora vamos a ver que tenemos 8 técnicas especiales de investigación, a veces se pueden combinar también estas, depende de cada caso concreto, ¿no? Hay un principio de especialidad porque tienen que estar relacionadas con la investigación de un hecho delictivo concreto, las personas, el objeto de la medida planteada y los datos previos con que cuenta en el momento que se acuerda utilizarla, ¿no? O sea, no se pueden utilizar para investigaciones prospectivas, ¿no? Debemos tener, a ustedes hablan de datos probatorios, nosotros hablamos de elementos materiales, elementos de convicción, ¿no? Para que se pueda sostener y haya un principio de acto indiciario, ¿no? Para sostener esta información, ¿no? Principio de jurisdiccionalidad, o sea, los jueces son los que tienen que adoptarla, salvo que lo pueda hacer el Ministerio Público cuando la afectación a los derechos fundamentales, en especial a la intimidad y autodeterminación informativa, sea débil o de mediana intensidad. Si es de mayor intensidad, siempre se requiere autorización judicial. ¿Cuáles son las 8 técnicas especiales de investigación que tenemos acá? Videovigilancia, entrega vigilada de bienes delictivos, agente encubierto y especial, vigilancia y observación física, vigilancia electrónica, operaciones encubiertas y el recurso a las operaciones trampa. Eso es nuevo, lo tenemos hace 4 o 5 años para los delitos contra la administración pública, control de las comunicaciones telefónicas, informante y confidente, ¿no? Entonces, me referiré ya a cada una de ellas, ¿le parece? Me parece perfecto. Perfecto. Voy a hacer, seguramente que ustedes también utilizan la mayoría de ellas. Al final, vamos a ver si son comunes o no las características, porque trabajamos sobre la base de normas internacionales, ¿no? También en estos temas. En cuanto a la videovigilancia, 2 ámbitos de aplicación, puede ser en lugares públicos o pueden ser encerrados. ¿En qué momento se hace? En diligencias preliminares, porque la idea es desarticular la organización criminal, ¿no? En su aspecto negativo, ¿qué puede pasar? Que haya una afectación a los derechos fundamentales, como el de la intimidad personal y familiar. Por eso existen una serie de requisitos, ¿no? Además de la exigencia transversal del principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, el Ministerio Público no debe realizar un empleo arbitrario, sino que la debe aplicar siempre con fines de combatir la delincuencia. No se puede aplicar en un delito leve, tiene que ser siempre delitos de crimen organizado, ¿no es cierto? Consiste en la captura de imágenes, sonidos o filmaciones, estoy hablando de la videovigilancia. Entonces, solo se aplica a qué delitos violentos, criminalidad organizada y delitos de corrupción de funcionarios vinculados a organizaciones criminales. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se obtiene esta información con la técnica de la videovigilancia, se solicita a un juez para que haya una interceptación de la llamada telefónica. Seguramente, a partir de ahí, pum, se combina y se va sumando toda esta figura, ¿no? La videovigilancia, ¿no? Lo tenemos, se supone que no se puede afectar derechos si no está previsto en una norma, hay configuración legal para su uso, el artículo 207 del Código Penal establece la legalidad de la medida, ya hemos dicho los supuestos de procedencia, delitos violentos, trata de personas, tráfico de drogas, acto de corrupción, las formas de videovigilancia en lugares públicos, autorización fiscal, o privados o cerrados, autorización judicial. Puede haber supuesto de afectación a terceros, sí, siempre y cuando exista algún indicio de vínculo con la organización criminal, y siempre va a haber jurisdiccionalidad cuando se trate de ambientes cerrados, ¿no? Ya vamos a citar una jurisprudencia de España, que es bien interesante, que se refiere a los retretes, ¿no? Que en el ambiente los retretes, y qué pasa más allá de eso, ¿no? Que obviamente estamos hablando de un espacio donde hay mucha intimidad y por lo tanto ahí no podría haber ninguna clase de filmación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay una videovigilancia que es preventiva. Acá en el Perú
Hoy día todo el mundo pone cámaras de seguridad por todos lados, en todas las avenidas, en todas las calles, porque desgraciadamente se están produciendo muchos delitos contra el patrimonio. Cualquier cantidad de delitos contra el patrimonio. Entonces, la videovigilancia preventiva, ¿quiénes lo realizan? Municipalidades, municipios y demás organismos con la intención de promover la seguridad ciudadana. La videovigilancia como medio de investigación también, ¿no? O sea que entonces, ¿cómo se hace? Videovigilancia en lugares públicos no cerrados, ¿no? Y para que sea en lugares públicos, ya hemos dicho, basta que el fiscal autorice a la policía, y cuando son en lugares cerrados tiene que ser siempre con autorización judicial. También tenemos la entrega vigilada de bienes delictivos. En los casos de droga, en los casos de tráfico ilícito de droga, entrega vigilada de bienes delictivos, ¿no? O sea, permite que bienes de procedencia ilícita o sospechosa circulen por el territorio nacional o extranjero, exportación de mercancías, sin interferencia de la autoridad que ejerce una vigilancia sobre ella. ¿Qué es lo que se quiere? Descubrir o identificar a los implicados en algún grupo o comisión que realice algún delito vinculado a la criminalidad organizada, ¿no? La remesa controlada, ¿no? Tiene que ver con esa clase de temas, ¿no? Entonces, ¿quiénes están autorizados legitimados para requerir? Puede ser la Policía Nacional o puede ser la Procuraduría, ¿no? Las modalidades dependen, ¿no? Por el tratamiento del objeto material, por el ámbito de circulación, puede ser por el país de origen. Si hablamos de la primera, por el tratamiento del objeto material, si sustitución del bien delictivo, puede ser con sustitución del bien delictivo, puede ser una sustitución total o parcial para que no se lleven la mercadería. Por el ámbito de circulación, puede ser dentro del Perú, interna, puede ser fuera del Perú, externa, y por el país de origen, depende de quién lo pida, ¿no? Puede ser activa, puede ser pasiva. Entonces, hay un procedimiento, entrega vigilada de bienes delictivas, el agente encubierto y agente especial. El agente encubierto es siempre un policía, que va a ingresar a una situación criminal, ¿no? La idea es que no debe tener ningún tipo de antecedentes en el ámbito policial y no se le permite realizar actos jurídicos empleando la identidad supuesta con fines particulares. Y el agente especial va a ser un civil. ¿Ustedes también tienen agente especial? No. No tiene. El agente especial es un particular que va a ingresar por autorización fiscal a la organización criminal, cumple. En técnicas de investigación de 227-250 se establecen más otras cuestiones muy específicas, que se habla del decomiso, de la cadena de custodia, cuando se habla de técnicas, el aseguramiento de bienes. Ya eso lo tenemos nosotros en general para toda clase de delitos comunes. Interesante. Cuando estemos organizados y entramos acá, y obviamente acá también se puede hacer eso, ¿no? Porque estas son normas especiales y eso no se opone a que podamos utilizar las normas generales del Código Procesal Penal o alguna ley procesal penal especial que también complemente y se integre en una interpretación sistemática, ¿no? Pero en este ejercicio, doctor, de derecho comparado, sirve mucho lo que se está generando, porque nos ven las autoridades, legisladores, sirve muchísimo todo esto que tenemos viendo fortalezas y debilidades, y lo que están haciendo ustedes llama la atención, ¿eh? Claro, y además, desgraciadamente, hay crimen organizado en ambos países, ¿no? Sí, que Seguramente. tuvieron antecedentes previos con lo de Sendero, o sea, muy graves. Ya se vino después lo de México, que ha sido complicado, pero ya tenían algunos antecedentes que yo creo que les sirvieron a ustedes mismos en lo interno de apoyo, ¿no? Claro. No, la Corte Suprema de México trabaja muy buenas Sí, jurisprudencias, hace muchas actividades excelente. importantes. La Estamos, pedagogía constitucional que se genera con ellos, el tema de la jurisprudencia de primer nivel, sí, la verdad, sí. claro que sí. Bueno, entonces, en el caso del agente especial, él no puede aprovechar la situación para hacer transacciones financieras con dinero ilícito, caso contrario se le procesa penalmente. Se le es permitido cometer delitos no tan gravosos en su estadía en la organización criminal. El fiscal le otorga la autorización. El periodo de duración son 6 meses prorrogables. También tenemos otra técnica especial de investigación, es la vigilancia y observación física, ¿no? La vigilancia es una activa manera, esto es más artesanal, ¿no? De obtener datos con el objeto de conocer hasta donde sea posible las actividades y contactos de una persona más supuesta bajo sospecha, ¿no? O sea, el policía que va detrás de una persona, tomando nota, grabando, filmando con la... A veces hay falta de recursos con el celular, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué sirve? Para proteger a las personas, obtener pruebas de un delito, localizar al sujeto, vigilando escondrijos, familiares, amigos o cómplices ubicados, ubicar la residencia, determinar la actividad o contacto del sujeto, descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso, ubicar botines. Entonces, a diferencia de todo lo que he citado, la vigilancia electrónica o videovigilancia, aquí se emplean métodos convencionales. Ahora, ¿para qué sirve? Estas pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento, por ejemplo.
un registro y levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se trabaja con esta información que va a ser la base de los graves indicios que se requiere para obtener esta medida, ¿no? Y la vigilancia electrónica es utilizada para recoger elementos, materia de prueba a través del uso de medios electrónicos. Ya vamos a hablar después de los drones y el satélite espacial, ¿no? Entonces es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señalen esto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? Preferentemente acometer el crimen organizado, ¿no? Combatir el crimen organizado y averiguar la ocurrencia de un delito y de sus autores. Y entramos entonces al control e interceptación de las comunicaciones telefónicas. Lo tenemos regulado en los artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el objeto? Establecer la actividad criminal, neutralizar la actividad criminal, ya hemos hablado, drogas, extorsiones, sicariato, delitos contra la administración pública, la individualización de los interlocutores. Tenemos bastante jurisprudencia al respecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la casación de Tacna 712-2016 en la comunicación entre abogado, defensor y procesado, ¿no? Y también hay un caso español conocido que es el caso Huertel, ¿no? Que tiene que ver con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, ¿no? Cuando el sujeto tiene la calidad de imputado, ¿no? Control e interceptación de las comunicaciones telefónicas. ¿Cuál es el problema? Negativa de muestras de voz para homologación o muestras incriminadas. No tenemos muchos peritos, los peritos siempre son oficiales, pero tampoco hay mucha cantidad, trabajan para el Ministerio Público, a veces para la policía, las muestras son deficientes. ¿Cuáles serían soluciones? Verificación de los datos de las conversaciones, combinar videovigilancia con llamadas, presunción de responsabilidad por negativa de dar muestras de voz, reexamen si no hubieron suficientes elementos de convicción para dictar la medida. Y tenemos, justo para delitos contra la administración pública, esto es algo que no tiene mucho tiempo, operación encubierta y el recurso a las operaciones trampa. ¿Qué significa esto? Consiste en crear personas jurídicas para que puedan ingresar y realizar actividades con la organización criminal. Corrupción de funcionarios. Se crea una empresa que participe como proveedor, a saber el modo de operar de los funcionarios públicos dentro de la entidad, los delitos de colusión, por ejemplo. Colusión, o sea, cuando un funcionario público se pone de acuerdo con un tercero en los contratos, suministros, con el fin de causar, afectar el patrimonio del Estado. Estas operaciones encubiertas y operaciones trampa, ¿cuáles son las características? Secreto, autorizado por el fiscal, va a permitir el tráfico jurídico de una empresa ya existente o de una ficticia, ofrece protección legal a estas y a sus bienes, y se va a realizar ¿en qué momento? Siempre diligencias preliminares, ¿no? Con el fin de identificar a personas naturales o jurídicas, así como bienes y actividades vinculadas a la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Obviamente para identificar a personas naturales y jurídicas involucradas en la comisión de delitos vinculados a la criminalidad organizada, identificar bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, obtener información de actividad delictiva, identificar a usuarios de comunicación. El procedimiento, la policía presenta un informe sustentando la necesidad de utilizarla, propone la creación y o modificación de una persona jurídica, pide que la anterior se le otorgue la seguridad jurídica y participe en el tráfico jurídico, y siempre es necesario una cantidad importante de indicios que tiene que proveer la policía, la fiscalía o la propia policía con sus propios actos de investigación. También tenemos informante y confidente. El informante va a ser un civil que no está en la base de datos de la Policía Nacional del Perú, no recibe un estipendio por brindarlo de información, lo hace para contribuir a que no haya criminalidad, y el confidente es una persona que está en la base de datos de la Policía Nacional de Perú o tiene una recompensa por la información que brinda a la policía. Y ahí ya entraríamos al tema por el cual usted centralmente me convocó, que sería el tema... Todo interesantísimo, la verdad, este ejercicio de derecho comparado. Después hay que hacer una mesa a nivel Latinoamérica, porque ha estado interesantísimo el desarrollo que están teniendo y pretorianamente lo que han hecho increíble. No, es que mejor creo que trabajar con todo el contexto de a dónde entra el tema para que se entienda y además también para que se sepa lo que Uy, los avances, qué interesante. Sí, ahora ver esto de las técnicas de videovigilancia, como decía usted, de que lo llamamos nosotros aquí en datos de prueba como elementos materiales que lo designan ustedes, los temas de los drones y de los satélites espaciales, ¿no? Impresionante los avances. Claro que sí. Entonces esto lo utilizamos nosotros para buscar pruebas, ¿no? Entonces tenemos la ley esta, la ley 30.077 del 20 de agosto del 2013, que es la ley de crimen organizado,
y se deriva de ahí, ¿no? Este tema. O sea, tiene como objetivo obtener fuentes de investigación o de prueba que permita sustentar un eventual requerimiento fiscal y la sentencia si se incorpora el juicio oral como medio de prueba, ¿no? Entonces, son instrumentos tecnológicos, tienen la capacidad de incorporar dentro de sí dispositivos digitales destinados a realizar tomas fotográficas y registro de imagen. Pueden ser utilizados para cumplir labores de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. Hay un filtro de constitucionalidad, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, autenticidad e inmediatez temporal, ¿no? Respecto al tema de la autenticidad de las imágenes, para evitar reproducciones irregulares y manipulaciones indebidas del contenido esencial de la información obtenida, videograbación o imagen, y así no se produzca una malinterpretación del contexto en que fue tomada, y en caso se pretenda utilizar una copia, debe seguirse la protocolización correspondiente por quien tiene la fe pública judicial notarial, ¿no? Cuando se habla de inmediatez, cuando se utilizan drones utilizados por particulares, no implica necesariamente que si el material obtenido no es puesto a disposición del Ministerio Público inmediatamente o en un lapso relativamente corto, se torne ineficaz. La inmediatez busca garantizar que los riesgos de manipulación sean disminuidos considerablemente. O sea, sí podríamos utilizar, la Fiscalía podría utilizar y los jueces en su caso podríamos tomar en cuenta porque no va a ser solamente el tema de la foto, la grabación. Seguramente se va a convocar a quienes la han hecho y seguramente van a haber pericias. O sea, va a ser un conjunto de información que pueda corroborar esta información. Ahora, nosotros tenemos otro acuerdo plenario, otra jurisprudencia, que es el número 4-2015, sobre el tema de las pericias. Para que las pericias tengan alta confiabilidad científica, se requiere que cumplan con dos requisitos: idoneidad y método. Idoneidad tiene que ver con quién hizo la pericia, ¿no? O sea, la profesionalidad de él. Y por otro lado también, método tiene que ver con el tema del caso Daubert, ¿no? Con la sentencia de la Corte Suprema Norteamericana de 1993, que estableció determinados criterios para poder establecer que una pericia era una fiable y que tiene que ver con los temas de la ciencia es la verdad, y para llegar a la verdad hay cualquier cantidad de métodos o protocolos, todos tienen márgenes de error, y la idea es encontrar un método que tenga la menor cantidad de márgenes de error, y para eso hay que preguntarle a la comunidad de expertos, ¿no? Y hoy día hay un problema porque se dice comunidad de expertos. ¿Y dónde encontramos a la comunidad de expertos? Por ejemplo, acá en el Perú, si hablamos de psicólogos, tenemos colegios, diríamos colegios locales, tenemos colegios regionales, tenemos federaciones de psicólogos, tenemos facultades de psicología, varias universidades. ¿Dónde está? Porque ¿qué pasaría si uno de los agremiados de esta comunidad de expertos ha hecho la pericia y no actúa éticamente la comunidad de expertos? Entonces hay que escoger bien a cuál es la comunidad de expertos para que tengamos una respuesta que sea totalmente ética, ¿no? Después, por otro lado, cuando se habla de revistas especializadas, también a la que habría que acudir para ver el tema del método, ¿no? Acá en el Perú hay cualquier cantidad de publicaciones. Todo el mundo quiere tener un libro, todo el mundo quiere tener un artículo en un libro, y entonces, y se vende, también se vende mucho, ¿no? Se vende mucho en el tema jurídico, y entonces el asunto es que muchas veces uno lo compra, y si lo compra, lo ve, y del 100% probablemente hay un 20% que tiene un valor científico, porque el resto han cortado y pegado normas del código, de otro autor, o sea, no aporta nada nuevo, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de revistas especializadas que sean altamente calificadas para que puedan aportar una validez científica a ese protocolo o método, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este acuerdo plenario penal 4-2015, pero también tenemos una casación 1707-2019 de PUNO, que la hemos repetido en varias casaciones y otros recursos de nulidad, donde ampliamos un poco más el tema de la información que se requiere para que una pericia sea confiable, ¿no? Y se entiende que, hablando de esta técnica especial de investigación, la idea es que esto ingrese a través de lo que se llama prueba sobre prueba, ¿no? Se entiende que ya tenemos la grabación y por lo tanto tenemos lo que se ha hecho, obtenido de los drones, hay que ver lo de la pericia y entra como prueba sobre prueba para la corroboración que corresponde, ¿no? Integridad. El contenido total de la videograbación o de la imagen captada a través de los drones ha de ser resguardada por el Ministerio Público, y al finalizar la medida debe ser puesta en conocimiento del juez si la orden tuvo origen judicial y del afectado, quien puede dictar su reexamen.
siempre lo vamos a hacer los jueces, ¿no? Sin perjuicio de solicitar la realización de la pericia de autentificación correspondiente, ¿no? Todo esto está regulado, artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal. La idea es que haya igualdad de armas y contradicción, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, el afectado conocerá el conjunto de las actas levantadas, la totalidad de las grabaciones, videograbaciones o fotografías obtenidas, garantizando los principios de igualdad de armas y contradicción, ¿no? Derecho a la libre personalidad y al proyecto de vida, o sea, esto tiene que ver con que puede haber una injerencia en estos derechos, ¿no? Entonces hay que ver eso. Por eso la diferencia entre lugares públicos o lugares privados, ¿no? Lugar público, ¿qué entendemos como tal? Aquel espacio abierto al público, al que en principio cualquiera podría acceder libremente y sin ningún tipo de autorización específica, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, que está supervisado por las autoridades públicas, ¿no? Motivo por el cual sus facultades de intervención son mucho mayores que en el caso de las propiedades privadas, ¿no? Entonces, claro, lo que puede pasar es que un espacio privado se convierte en uno público. Por ejemplo, cuando se realiza una videollamada a través de la red social Facebook y cientos de personas observan la transmisión, conociendo a través de la cámara web el interior del cuarto donde se realiza el intercambio de información, ¿no? Interacciones privadas en un espacio público. Se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso PEC versus Reino Unido, el 28 de enero del 2003. ¿Qué ha dicho? La utilización de la técnica de videovigilancia o incluso de vigilancia directa requerirá autorización judicial en aquellos supuestos en que exista una zona de interacción entre el individuo y los otros que pueda revelar la vida privada, ¿no? Incluso con un contexto público. Así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, a veces hay problemas porque hay dificultad para reconocer si efectivamente las conversaciones son privadas o no. El carácter privado o no estaría determinado por el comportamiento de los propios interlocutores, ¿no? Que reflejarían su voluntad de mantener dicho contenido fueron las intervenciones ajenas. Acá, desde el año 2001, a propósito del caso que le hablé de Vladimiro Montesinos y 1.300 imputados, hay una línea jurisprudencial que basta que si dos personas que conversan, sea en audio o sea en grabación, si una de ellas graba, está autorizando la grabación y por lo tanto no hay ningún problema de prueba prohibida. Ya hay una línea jurisprudencial en ese sentido, que es pareja. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero hay situaciones peculiares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con dos personas que hablan en voz alta, rodeados de varias personas, que el contexto en el que hay dos personas que hablan en una zona apartada, pese a tratarse de un lugar público en voz baja? O sea, depende, ¿no? Depende de cada situación, ¿no? Entonces, ya también el Tribunal Supremo Español se ha pronunciado en varios casos, ¿no? Injerencia en espacios privados, ¿no? Por ejemplo, tengo una sentencia 452 en las 1997, del 15 de abril de 1997, que refiere que no siempre lo que se desarrolla en el interior de una vivienda gozará la protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? La autorización judicial será necesaria cuando sea imprescindible vencer un obstáculo que haya predispuesto el titular del inmueble para salvaguardar la intimidad, cuando por el contrario tal obstáculo no existe, como en el caso de una ventana que permite ver la vida que se desarrolla en el interior de un domicilio, no es necesaria una autorización judicial. Así lo hemos puesto nosotros en el Acuerdo Plenario Penal 10-2019. O sea que depende del propietario del inmueble, ¿no? Depende de él, ¿no? En fin. Y también ya hemos hablado del tema, también puede ser que hayan grabaciones a través de los drones hechos por ciudadanos, ¿no? O sea, no solamente puede ser introducido al proceso de las videograbaciones o toma de imágenes que provengan de una estricta diligencia de búsqueda de pruebas como la videovigilancia, sino también aquellos otros datos que provengan del uso de civiles que operan drones de forma recreativa, ¿no? Tanto en el primer como segundo caso, la información entrará al proceso penal a través de la prueba documental. Nosotros lo manejamos así, como prueba documental, ¿no? Artículo 207 del Código Procesal Penal ingresa como prueba documental. Tiene eficacia probatoria siempre y cuando se hayan respetado los derechos fundamentales implicados, ¿no? Y para eso, ¿qué se hace? Un test de proporcionalidad, cuando se tenga que admitir como medio de prueba, ¿no? Ahora, los drones son operados a control remoto. Necesaria manipulación por parte de un ser humano. En un eventual juicio oral debe reforzarse este medio de prueba con las declaraciones testimoniales del piloto del dron contextualizando el modo de obtención de la información en espacio, tiempo, modo, etcétera. Y además yo dije,
la pericia. La pericia. Hay un cuestionamiento al contenido, la pericia, ¿no? Tiene que haber esa pericia, ¿no? O sea, no hablamos de prueba invencible. Se presenta ante un juez, esto no es prueba invencible, ¿no? Sino la inmediación se erige sobre todo en una garantía que contribuye a la formación de un discurso racional y justificado sobre los medios de prueba que el órgano judicial deberá objetivar y verter en la motivación de solución. O sea, lo que hablamos siempre es de corroboración. Toda clase de pruebas siempre tiene que haber, dependerá de la mayor cantidad de pruebas, mejor si es de distinta variedad, de tal manera que así se pueda corroborar incluso esto. También trabajamos el tema de satélites espaciales, aunque nosotros en el Perú tenemos un satélite espacial que es el Ministerio de Defensa, que se llama PeruSat, que es el que se pone a disposición del Ministerio Público para estos temas de tráfico ilícito de drogas, estos temas de trata de personas, tal ilegal de árboles también. Desgraciadamente tenemos muchos lugares en nuestro país donde se está produciendo una destrucción masiva del medio ambiente a través del tema de la aplicación de ciertas sustancias químicas para extraer oro, y eso está destruyendo gran parte de nuestro país. Entonces se aplica el tema de los satélites espaciales, ¿no? Entonces, ¿qué es un satélite espacial? Si yo sigo el diccionario de la Real Academia Española, es un vehículo espacial, tripulado o no, que se coloca en órbita alrededor de la Tierra y de otro astro y que lleva aparatos apropiados para recoger información y transmitirla. Los satélites captan la luz que se refleja desde la superficie de la Tierra para luego procesarla y digitalizarla en una imagen, ¿no? Nosotros, ¿para qué lo usamos? Repito, para narcotráfico en la sierra y selva peruana u organizaciones criminales dedicadas también al tráfico de terreno, ¿no? Aparte de lo que he dicho, ¿no? O sea, se cuenta con información proporcionada en tiempo real, permite tomar acciones inmediatas y pertinentes. Entonces, ¿por qué? A que se puede utilizar para comparar imágenes de manera periódica. ¿Cuál es el problema con el uso de satélites? Que creo que todos los operadores del sistema judicial estamos poco familiarizados con esta tecnología. En el caso de la jurisprudencia, la verdad que hay poca jurisprudencia que se refiere a este tema, porque lo que pasa es que los jueces no tenemos funciones probatorias y depende del Ministerio Público, con su brazo operativo, que es la policía, que obtenga esta información, practica actos de investigación, después en los juicios lo convierte en prueba, y esperamos que en su oportunidad pues, pueda haber algún fallo que tenga una relación y contribuya a que se pueda entender mejor esta clase de temas, ¿no? Pero si tenemos que ver criterios de admisibilidad y valoración probatoria, ¿qué tendríamos en cuenta? Que las imágenes satelitales deben ser recopiladas con respeto y restricto del núcleo intangible de los derechos fundamentales. O sea, siempre se tiene que realizar un test de proporcionalidad para determinar si la injerencia dentro del derecho fundamental conculcado es legítima y proporcional. Las imágenes satelitales poseen capacidad técnica de vulnerar, al menos potencialmente, la vida privada de las personas. Eso es obvio. Los satélites peruanos pueden ser utilizados solo para crimen organizado a través de la videovigilancia. Se introducen al proceso a través de la prueba documental, cumpliéndose además los requisitos de autenticidad, integridad, inmediatez, objetividad y exactitud, ¿no? Si cumplen los requisitos antes indicados, tienen entidad para desvirtuar la presunción de inocencia, y si queremos un tema de corroboración, esto va a ser en función a cada caso, ¿no? Al contexto del caso. Contar si correspondiera con prueba testifical, documental, informes, otras imágenes o grabaciones, prueba pericial, en fin, toda la gama de medios probatorios que haya que lo puedan corroborar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si estamos hablando de imágenes satelitales, ¿eso que implica? La manipulación por una serie de personas, ¿no? Para obtener, ¿qué? La decodificación de esta, ¿no? Entonces, hay que seguir con mucho cuidado el procedimiento de cadena de custodia. También tenemos una jurisprudencia vinculatoria sobre cadena de custodia. Es un acuerdo plenario penal que tiene 10 años, que es el 6-2012, para su almacenamiento, conservación y ulterior utilización en el proceso penal, ¿no? Entonces deben certificarse las circunstancias en que fueron tomadas las imágenes satelitales, el trayecto que recorrieron, da la alta complejidad en su procesamiento, y si se desconfía, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? La pericia, ¿no? Prueba sobre prueba, al tema de la pericia. Bueno, tenemos jurisprudencia, pero creo que yo ya estando al tiempo que ha transcurrido, ya estamos ya en 1 hora y 10. Sí, excelente, la verdad ha valido mucho la pena. El público también tiene que No, hacer pues nada más otras para cerrar un actividades. par de detalles, doctor, porque no queremos dejar con el público. A ver, hablábamos en el tema, pues, de estas técnicas de investigación y los elementos materiales.
Y el tema del WhatsApp y el Facebook también tienen que ver mucho, ¿no? En algunos tipos de delitos. Claro, lo que pasa es que ya estamos hablando ahí de otra clase de Sí, técnicas especiales de claro. investigación, porque estamos hablando de intervenciones a las comunicaciones, ¿no? Sí, Intervenciones a claro. las comunicaciones. Y claro, en esos casos también la persona que es titular del celular, por ejemplo, acá decimos celular al móvil, ¿no? No sé Sí, cómo le claro. llaman. Celular Igual. también igual. Entonces la persona que tiene el celular, que es el propietario del celular, tiene que poner a disposición de la policía, o se tiene que sacar una orden judicial para poder revisar el contenido de la información. Y por supuesto, también ahí esa información se puede conseguir, si se borra también se puede intentar, la verdad, a ver si es posible que los proveedores de redes sociales puedan permitir que se pueda conocer esa información, ¿no? Sí, se utiliza. Y cuando hablamos de un tema que llamó mucho la atención, lo del marcaje. Claro, el marcaje, como le decía, es el seguimiento que se puede hacer a personas que aparentemente van a cometer un delito. Voy a leer la disposición. Sí, Voy a por leer la favor. disposición ¿Qué para tipo? que... Sí, ajá. Sí, claro que sí, en este momento. Artículo 317A. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos, acá hay una lista de artículos, pero ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a homicidio simple, se refiere a homicidio calificado, se refiere a secuestro, se refiere a violación a la libertad sexual, se refiere, por ejemplo, a delito de hurto, delito de robo, delito de extorsión, acopia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 10 años cuando el agente es funcionario, servidor público y aprovecha su cargo para la comisión del delito, mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima u otro vínculo que le impulse a esta a depositar su confianza en el agente, cuando se utiliza un menor de edad, cuando labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema financiero y por tanto de su cargo u oficio tiene conocimiento de los ingresos económicos, operaciones bancarias u otros datos sobre el patrimonio de la víctima, actúa en condición de integrante de una organización criminal. O sea, el marcaje o reglaje tiene que ver con acopiar o entregar información, realiza vigilancia o seguimiento o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos. ¿Y qué va a hacer con esa información? Se la va a proveer a los que van a cometer delitos. O sea, por ejemplo, hay personas que en el interior de un banco, tú vas a sacar dinero y de pronto el que está en el interior del banco le informa a los que están afuera que acaba de sacar determinada cantidad de dinero. ¿Y qué van a hacer? Hay gente que está afuera, que está haciendo la guardia, decimos nosotros, ¿no? Está esperando ahí. Lo que hace es espera que salga a cierta distancia, donde se supone que no hay mucha vigilancia, y lo que van a hacer es asaltar y robarle todo su dinero. Ahora, lo que puede pasar es que vayan 3, 4 gente de un carro, y entonces se paran, se ponen frente al banco, y ahí los interviene la policía. Entonces, eso ya es un delito. En el Perú eso está tipificado como ya es un delito, ¿no? ¿Qué hacían ahí las personas? Lo más probable es que las personas tengan armas, tengan antecedentes, están frente a un banco, el banco está abierto, y quizás si se busca más información, lo más probable es que en esa hora, en ese tiempo que los intervienen, haya mucho movimiento financiero en el interior del banco, y eso suma como otro indicio, ¿no? Peor todavía si capturan a algo. O sea, es un trabajo ya que tiene que hacer la fiscalía para identificar quiénes estuvieron del banco, ver grabaciones, algún comportamiento sospechoso, que podrían hacerlo, ¿no? Es cuestión de dedicar tiempo y para poder conectarlos con ellos. Sí, ese es un delito que inicialmente tuvo críticas, ¿sí? Ha tenido, Sí, porque sí, dice, sí, con ¿sabe? el sobre todo los estándares del caso Kimmel contra Argentina, establecer bien los elementos del tipo para no señalar la criminalización de todas las conductas, ¿no? Si esto, Qué interesante. la última, esto fue incorporado por una ley 29.859 y ha sido modificado en 2013. Se dijo, se ha adelantado la barrera de punición, en fin, pero sí se utiliza acá. No, no conocemos ninguna sentencia, tampoco el Tribunal Constitucional peruano, que haya dicho que vulnera el principio de legalidad. Así que ahí estamos avanzando. La verdad, como siempre, es un privilegio escucharlo y que todo el gremio lo escuche a nivel nacional e internacional, específicamente la Academia del doctor José Antonio Neira Flores.
es un inicio en el aspecto, en este Congreso Internacional, en el manejo de la virtualidad aquí. Está abriéndonos el doctor, viene la magistrada Lina de Fátima Santana Echerri. En México son ministros, en Argentina, en Perú son jueces y son magistrados en el grueso de los países, que es magistrada del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Javier Llobet, que profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y fue ministro suplente, que es magistrado de la Sala Penal de Costa Rica. Alejandro Rojas, doctor de la Universidad de Buenos Aires. Octavio Zufán, defensor público interamericano. César Barros Leal, procurador del Estado de Ceará en Brasil. Jaime Bernal Cuellar, exministro, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y fue procurador general de Colombia. Alfredo Pérez Galiberti, especialista en Derecho Penal por la Universidad de La Plata. Jorge Jiménez Martín, secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y el director de la Escuela Judicial de España. O sea, hoy inicia, me da mucho gusto y orgullo y se lo agradezco, mi querido doctor, que me disculpo porque esto a veces de los horarios y todo, como dejamos un mes para descansar y ahora iniciamos en este armado, pero de verdad le tengo un especial cariño, una gran admiración, lo considero un gran amigo al doctor, al juez, que es un juez constitucional, José Antonio Neira Flores. Muchísimas gracias, querido doctor, por abrir este congreso tan importante de la Academia Mexicana de Derecho, y vamos a seguir en contacto porque es un gran activo internacional de nuestra academia, ¿no? Y agradezco precisamente la presencia del doctor José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Especial Penal de la Corte Suprema del Perú, ministro para nosotros, porque ese es a veces los que manejamos, profesor de las prestigiosas universidades San Martín de Porres y Pontificia Universidad Católica del Perú, con este tema tan interesante, la organización criminal y técnicas de investigación en el Perú, y hoy en día que se ha manejado todo este tema tan interesante de los drones y de los satélites espaciales que lo están viendo en todo el mundo. ¿Quién mejor que de quien parten estas ideas tan importantes? Muchísimas gracias, querido doctor. No tiene por qué, doctor Najera, hasta otra oportunidad. Que sigan los éxitos. Yo voy a seguir fuera del aire 2 minutos porque quiero platicar con mi querido doctor José Antonio Neira. Lo despedimos y nos vemos en la siguiente conferencia con precisamente la magistrada Lina de Fátima Santana Echerri de Cuba, magistrada del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Muchísimas gracias a todos.